La filosofía cristiana de la educación, por Stephen C. Parks. Capítulo 6. Educación y civilización. Negar la naturaleza del pacto de la vida del hombre y su dominio sobre el mundo es desmenuzar a la humanidad. Como virrey de Dios y señor sobre la tierra, el hombre está por encima de todas las criaturas. A diferencia de los animales, el hombre está hecho de la tierra físicamente, pero su espíritu es de Dios. Es decir, él está creado en la imagen de Dios. Esta imagen consiste en una naturaleza moral creada para la comunión con Dios y el dominio sobre la tierra. Negar esta moral necesaria y naturaleza de dominio del hombre es desmenuzarlo y despojarlo de todo lo que constituye correctamente la imagen de Dios en el hombre. Por consiguiente, en su fútil intento de escapar de Dios, claramente es imposible, y de la naturaleza moral de su ser, el hombre recurre a todas las formas de prácticas degradadas y perversa e intenta degradarse al nivel de los animales, aunque al hacerlo va más allá y recurre a prácticas que no se han de encontrar ni siquiera entre los animales. El avivamiento pagano. Por lo tanto, es bastante lógico, dada su cosmovisión antiteísta, que el satanismo proclame como su doctrina más fundamental, que el hombre no es diferente ni más arriba que los animales. Por lo menos esto es lo que los satanistas afirman, y sin lugar a dudas muchos creen. Nuestra época ha demostrado la manifestación exterior de este principio de muchas maneras, en muchos niveles y por muchos grupos diversos. De ninguna manera todos o aún la mayoría de los cuales reconocerían o en realidad podrían conocer consistentemente su compromiso con los principios del satanismo. Este abarca desde la práctica degradadas y bestiales de perversión sexual hasta la postura más filosófica e ideológica de los movimientos verdes y ecologistas, el movimiento neopagano de la nueva era y los derechos de los animales, quienes han recurrido a las tácticas antihumanas de terrorismo en un intento de defender su postura y reforzar su ideología en la sociedad. Todo esto es la manifestación externa natural de los deseos caídos del hombre de librarse de su creador, debido a que la vida del hombre es inextricablemente de pacto y por lo tanto moral en su naturaleza. El hombre creado a la imagen de Dios, el hombre intenta desafiar y negar a Dios a darle un giro al orden de la creación natural establecido por Dios y al negar su propia naturaleza moral. Al hacer esto necesariamente desfigura su propia humanidad. Esto no es una digresión del punto en cuestión, es decir, la educación, porque nosotros no debemos estar desprevenidos de la habilidad actual de la mayoría de los grupos mencionados arriba, incluyendo las perversiones sexuales y los movimientos verdes, nueva era y derechos de los animales, así como el humanismo en general, de imponer su punto de vista a través de los establecimientos educativos. Nuestra sociedad está experimentando una regresión muy real al paganismo, las consecuencias de lo cual estarán mucho más allá de nuestras propias vidas, pero aún más para las vidas de nuestros hijos y nuestros nietos. No debemos subestimar la importancia estratégica de establecimiento educativo en esta repaganización de la sociedad. No se trata simplemente de que las escuelas, universidades de nuestra nación no sean inmunes a la influencia del neopaganismo, sino que ellas son esencialmente para la transmisión de esta cosmovisión de la cultura. Y si la cultura ha de ser capturada por el neopaganismo, deben ser estas instituciones las que estén a la vanguardia. Captura las escuelas y las universidades y tendrás el control de la siguiente generación a través de la formación de su perspectiva religiosa y su filosofía de la vida. Difícilmente se podría negar que el humanismo haya capturado la mayoría de nuestras instituciones educativas, ya sean privadas o públicas, seculares o religiosas.
pero muchos están desprevenidos del grado al que los grupos tales como el Movimiento Verde, Derechos Animales y la gente de la Nueva Era, y aún el cabildo homosexual hasta cierto punto, están intentando, y no con poco éxito, de filtrar e influenciar las instituciones educativas de nuestra nación. Maestros del sistema estatal ya han señalado que estos grupos están buscando cada vez más ofrecer sus servicios educativos, entre comillas, proveyéndoles cursos para los niños y entrenamiento para su personal desde su perspectiva particular. Estos maestros representan probablemente la minoría de los que han reconocido esta influencia por lo que es y han rechazado. Mucho menos consistente de los asuntos involucrados. Están sin duda engañados por estos grupos o aún envueltos en su perspectiva de todo corazón. Tales grupos son capaces de ejercer una influencia subliminal en nuestra cultura a través de los servicios, entre comillas, que ofrecen a las escuelas, así como a través de la labor de enseñanza continua de aquellos comprometidos con su perspectiva dentro del sistema estatal. Una representación creciente de estos puntos de vista en los medios ayuda a suavizar a la sociedad y lleva a un crecimiento general en su aceptación. Y esto a su vez significa que hay una cada vez menor resistencia del sistema educativo a las influencias de estos grupos. Es importante que entendamos el tipo de influencias que han ayudado a formar e informar tales ideologías como aquellas de los movimientos Verde y Nueva Era. Mucha gente hoy acepta por lo menos algunos aspectos de la Agenda Verde y de la Nueva Era, aunque muchas veces la aceptación de la cosmovisión que representa sea subliminal. Sin embargo, la aceptación general de estos puntos de vista está dañando a nuestra cultura y a nuestros hijos, ya que ayudan a formar una cosmovisión que es esencialmente pagana en naturaleza. El grado en el cual la religión antigua precristiana, que ha disfrutado de un avivamiento en este siglo, ha influenciado estos movimientos, no es normalmente apreciado. La siguiente cita debería de servir para ilustrar esto. La gente en la actualidad por fin está empezando a darse cuenta de las consecuencias de convertirse en lo que Dion Fortune llamó huérfano de gran madre. Estamos comenzando a ver qué es lo que ha pasado y está pasando en nuestro planeta. Ya está registrado en nosotros que cualquier utopía está construida sobre las promesas de los políticos. Si el planeta completo se arruina, esas promesas no pueden ser nada más que polvo soplado por el viento. Nuestro destino está atado con el de la Madre Tierra, de quienes somos hijos. Por eso el surgimiento de lo que se ha llamado políticos verdes. Esto, en mi opinión, es otro indicativo del acercamiento de la era del Acuario. Es el tiempo en que necesitamos entender y usar el pasado para poder construir el futuro. La religión antigua también debe mirar hacia adelante y continuar su evolución. Si hace esto, puede jugar un rol vital en la nueva era. En realidad, el paganismo en su diferente forma está comenzando ya a hacer esto. Esta cita es tomada del libro llamado Brujería, una tradición renovada. Existen áreas fundamentales del terreno común entre la brujería o la religión antigua, entre comillas, como los autores de este libro lo llaman, y los movimientos modernos Verde y Nueva Era. En realidad, el avivamiento de la perspectiva pagana generalmente ha sido un estímulo al crecimiento de los movimientos Verde y de la Nueva Era. Además, mientras que la brujería era por varios siglos una fe que era practicada secretamente debido a la influencia de la Iglesia y de la cultura cristiana en general, en la actualidad está surgiendo más y más abiertamente, junto con otras prácticas que eran endémicas de la antigüedad pagana, tales como las prácticas homos y bisexuales. El autor menciona las situaciones presentes como una razón para ser más abierto. Ciertamente habrá aquellos que condenarán a Juan y a mí por decir demasiado, revelando secreto y demás. Sin embargo, siento que nosotros tenemos que reconocer el cambio en los tiempos y estar listos si es necesario a cambiarlos. El rol vital que está jugando la brujería en el nacimiento de la nueva era es de suficiente importancia para los autores como para pedirle a aquellos que encuentren este libro inquietante considerar este aspecto del asunto.
Así es que nosotros debemos soportar los actos viles de la brujería, aun si los detestamos simplemente por la importancia que jugará en el nacimiento de la nueva era. Ayudarnos a regresar a la veneración de la madre naturaleza, la magna mater, la madre tierra. Llámalos como quieran, porque ella es, si tú quieres, la inteligencia detrás de la naturaleza, que es como originalmente era concebida como femenina. También se nos dijo que su hijo y consorte del viejo con cuernos, a quienes nuestros ancestros primitivos representaron en las paredes de sus santuarios cavernas. Uno podría ser tentado a reírse de todo esto si no fuera por el hecho de que tales creencias se están volviendo más populares en nuestra sociedad. La religión antigua, entre comillas, está una vez más saliendo de su escondite hasta cierto grado, y aunque no es exactamente evangélica en su postura, ciertamente es más militante en su demanda por la tolerancia. Nosotros estamos en un momento crucial de la historia humana. Se nos ha dicho, y esto es, el cambio de la era Piscis a la era de Acuario. Entonces, aquellos de nosotros que hemos presentado el conocimiento denominado como oculto, una palabra que significa simplemente escondido. Ahora necesitamos hacer uso de ese conocimiento de una manera constructiva. Aún más, tenemos que levantarnos en contra de la ignorancia e intolerancia y en favor del reconocimiento de nuestra fe antigua como una religión legítima. Es muy improbable que tengamos un avivamiento de brujería como un conjunto coherente de rituales practicados de manera regular por no más que unos cuantos entusiastas, sino más bien muchas de las ideas religiosas básicas y filosóficas y presuposiciones que las sustentan, que eran comunes para el paganismo antiguo y en realidad a todas las formas del paganismo, que son ya ampliamente aceptadas en nuestra cultura. La ciencia, entre comillas, popular, una combinación absurda de especulación científica, exageración mediática y estadística mal interpretada, ha tomado ahora algunas de estas ideas y las han bautizado con jerga pseudocientífica, dándoles la apariencia de respetabilidad. Como resultado de esto, ahora representa un componente significativo de la cosmovisión ecléctica de la sociedad moderna occidental y juega un rol prominente que va en aumento en la formulación de las ideologías políticas. En el artículo titulado El hombre verde, el resurgimiento de un espíritu vital, la Padre Tierra publicó en noviembre de 1990 en la World Magazine, una publicación de la BBC. Se nos informa que no existe duda de que el hombre verde, la dinámica contraparte masculina de la Madre Tierra, es una vez más una fuerza a considerar. Tradicionalmente conectada con cualquier cosa es vital en su periodo particular. La fertilidad en los tiempos paganos, la creatividad en los tiempos románicos y góticos y el aprendizaje de la Edad Media. Hoy, él coincide con la creciente conciencia de la necesidad de un balance entre nosotros y nuestro medio ambiente. De acuerdo a Julián Enríquez, el hombre verde nos está diciendo algo acerca de nuestra relación humana con el mundo natural, como un ícono personificado de las raíces célticas antiguas. Aparece para validar la búsqueda moderna de estilos de vida que son más naturales que nuestros presentes, que son ecodestructivos y materialistas. En realidad, el Partido Verde noruego ha enfocado su campaña de lluvia antiácida en una imagen de hombre verde como el protector de los bosques. El coautor William Anderson, también el autor de un libro titulado El hombre verde, el arquetipo de nuestra unicidad con la Tierra, concluye: hoy estamos aprendiendo a ver la Tierra una vez más como nuestra gran diosa, como Gaia, y él, su hijo, su amante y su guardián, regresa para ayudarnos, para advertirnos y para confrontarnos con los retos imposibles de vivir en armonía con la naturaleza. La aparición de este artículo coincidió con una película de BBC llamada Omnibus, acerca del hombre verde en una serie de televisión de películas de ficción acerca del hombre verde. La compañía de transmisión británica no es con certeza una casa publicitaria oculta en el callejón, y World Magazine es una de las revistas de mejor calidad y de interés general que se vende en Bretaña. Ambos,
Tanto el artículo de revista y las películas son un indicativo del alcance que estas ideas están empezando a filtrarse en la cultura occidental moderna. Las premisas básicas detrás de todo esto y detrás de los movimientos verde y nueva era, y etcétera, es que la naturaleza es normativa. De hecho, la naturaleza es Dios y el hombre, si es que ha de encontrar su verdadero lugar en el orden de las cosas, debe reconocer y someterse a este. El hombre debe dejar de actuar como el señor de la naturaleza, el rol asignado para él en la Biblia, y debe someterse al señorío de la madre tierra. El hombre no es visto como un creado por un Dios trascendente a su imagen para gobernar sobre la tierra, sino simplemente como otra parte de la diosa panteísta de la naturaleza, Gaia, o como quiera llamarla el hombre moderno. Si el planeta ha de sobrevivir y el hombre con él, aunque uno no puede evitar pensar que los últimos no sean parte de la agenda de los grupos de los derechos de animales, entonces se debe someter al gobierno de la salvaje madre naturaleza como normativa. Debe aceptar su yugo y someterse a los elementos de la naturaleza en lugar de tomar su rol correcto dado por Dios sobre la tierra. La idea básica es que el hombre se ha jactado sobre su posición y en su orgullo y arrogancia ha llevado al mundo natural a la ruina a través de la sobreexplotación de los recursos de la tierra, etc. El señorío del hombre sobre la tierra es visto como un dañino y destructivo del orden natural. El pecado del hombre es lo que ha interferido con la naturaleza. Nosotros debemos restaurar el balance, por lo tanto esto significa regresar al señorío de la madre naturaleza y a la aceptación de nuestra posición en el orden pagano de las cosas. La perspectiva cristiana. Ahora vemos la diferencia radical entre la cosmovisión pagana y la ortodoxia cristiana. El punto de vista pagano de la naturaleza y del lugar del hombre en esta es absolutamente idolátrico. En realidad, el hombre se ha jactado sobre su posición, pero lo ha hecho afirmando un tipo de divinidad y usurpando la autoridad de Dios, no proclamando señorío sobre la tierra. El hombre es señor sobre la tierra bajo Dios. Este es su posición correcta en el orden divino de las cosas. Su señorío sobre la tierra es legítimo cuando se somete a Dios. Pero su jactancia por encima de Dios y su autoridad le han llevado a sí mismo y al mundo natural a un estado de desorden. El hombre está ahora bajo el dominio del pecado, lo cual es desobediencia a Dios, hasta que el hombre sea redimido en Jesucristo, y la tierra está bajo la maldición de Dios como resultado de este pecado. Está claro que el pecado lleva al hombre a abusar de la creación de Dios. Pero la respuesta a esto no es que el hombre se someta a la naturaleza, ya que esto es el resultado del pecado. La respuesta cristiana para el abuso del hombre a la creación es la sujeción a Dios y la restauración del dominio del hombre sobre la naturaleza en Jesucristo. En Cristo el hombre una vez más se somete a Dios y por lo tanto el dominio piadoso sobre la tierra otra vez se vuelve normativa para el hombre y para el mundo natural. En lugar de abusar del mundo, el cristiano busca, o al menos debería buscar, explotarlo para la gloria de Dios y para el mejoramiento de la humanidad. Esto involucrará la sujeción y el control del mundo natural, animado e inanimado. El hombre no es simplemente otro animal, ni otra parte significante de la naturaleza que debe aprender y vivir armoniosamente con la naturaleza si es que él y la tierra han de sobrevivir. El hombre es el señor de la tierra, y si la tierra ha de sobrevivir, él debe empezar a ejercer ese señorío en obediencia a Dios y en conformidad a su ley de pacto. El dominio del hombre sobre la tierra ciertamente no puede ser alcanzado por medio de degradarse al nivel de los animales, sino por medio de gobernar sobre la tierra y los animales y someterlo a sí mismo como su Señor, ya que esto es para lo que Dios creó al hombre. El dominio del hombre y enseñoramiento sobre la tierra es el aspecto mayor del propósito de Dios para la humanidad, pero solo puede ser logrado exitosamente cuando el hombre se someta a Dios y busca ese dominio en obediencia a su ley.
Esto es así debido a que el pacto que Dios ha establecido con la humanidad y que define la existencia del hombre gobierna toda la vida, pensamiento y acciones del hombre. Gobierna no solamente la relación vertical con su creador, sino también su relación horizontal con el orden creado, con el mundo de los hombres y las cosas. Así es que un rompimiento en la relación vertical entre Dios y el hombre a través del pecado del hombre y de la rebelión contra Dios lleva a la perversión y a un giro de la relación horizontal entre el hombre y el mundo en el que vive. Esta es la razón por la que todas las formas del paganismo llevan a la sumisión del hombre al mundo que le rodea en lugar de a la sumisión del mundo al gobierno del hombre. El paganismo en todas sus formas en realidad está basado en la adoración a la creación en lugar del creador. Y aquello que el hombre adora es a lo que se somete. Entonces se vuelve esclavo de lo que adora. La adoración del mundo natural, por lo tanto, lleva al hombre a atadura con los elementos de la naturaleza y por lo tanto a la muerte del hombre y la muerte de la civilización. Cada vez que el hombre rechaza alinearse y servir a su creador e intenta deshacerse del pacto obligatorio de Dios, se somete a algún aspecto del orden creado como el principio de vida gobernante, en lugar de someterse a la palabra infalible de Dios. Todo este tipo de rebelión, independiente de su lenguaje religioso y simbolismo, o falta de este, es un regreso al paganismo, y su fin es esclavizar al hombre a la creación. Esto es evidente en todas las diferentes formas del paganismo, como el comunismo marxista por una parte, que afirmaba la posición científica, entre comillas, a través de la apropiación del lenguaje de la economía y la sociología, y por otra parte a través de las religiones paganas y los cultos místicos del mundo antiguo, tan evidentemente revividos en los movimientos de la nueva era hoy.